al-Assad, Bashar al-Assad, huyó. Se ha informado que ha sido recibido en Rusia, huyó, pero no solo que cayó Bashar al-Assad. Ahora hay que ver los desafíos. ¿Quiénes son los que se van a tomar el poder? Es bueno explicar eso. Jorge, muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Gracias. Hay un montón de preguntas como esas que hiciste que están pendientes y que estarán pendientes de respuesta en las próximas semanas y tal vez incluso los próximos meses y años. Hay que destacar en todo caso que es un cambio geoestratégico en la geopolítica internacional, un cambio dramático. Va a tener unas repercusiones enormes. No simplemente cayó un dictador de estos orientales que se quedan, como en el caso de los Assad, 53 años, desde 1971, cuando el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, tomó el poder en un golpe de Estado y se eternizó, como los Castro en Cuba o como los Kim en Corea del Norte, sino que por la ubicación de Siria, por su situación estratégica, va a haber todo un cambio de relación de fuerzas políticas, todo el equilibrio internacional se va a afectar muy, muy profundamente. Henry Kissinger, que era un gran conocedor de la política internacional y de los equilibrios del poder mundial, él decía que en el Oriente Medio no se puede hacer la guerra sin Egipto ni la paz sin Siria. Esa importancia le daba a Siria, en la región en que pues no ha habido paz durante muchos años y donde mucha gente espera que si es que ocurre la Tercera Guerra Mundial, pues empiece allí. Va a haber unos cambios geopolíticos dramáticos en los próximos meses. Este momento las grandes potencias y sus aliados estarán moviéndose con una rapidez de vértigo. Las cancillerías estarán trabajando con una intensidad, con una agitación tremenda para tratar de ganar posiciones en un espacio que, te insisto, tiene una importancia estratégica enorme y cuyo control este momento todavía no se sabe con certeza en manos de quién está. Jorge, ¿qué representó la era de al-Assad? A ver, la familia al-Assad, el padre y el hijo, lograron, eso sí, darle estabilidad política a Siria, al precio de una dictadura feroz. Padre e hijo fueron altamente represivos, fueron unos dictadores en todas las reglas, unos tipos autoritarios y violentos, tan violentos pues que cuando hubo una rebelión contra Bashar al-Assad el 15 de marzo del año 2011, en medio de esta efervescencia, de este fervor, que fue lo que se llamó la primavera árabe. Los pueblos árabes despiertan después de siglos de una situación de letargo. Pues cuando el pueblo sirio también pidió libertades, también pidió democracia, apertura, porque los pueblos se dan cuenta de la importancia de la democracia cuando la pierden. Mientras no la pierden, está acomodada, no importa, mejor sería que venga un dictador. Pero cuando pierden la democracia y pierden las libertades, ahí los pueblos reaccionan. Pues el pueblo sirio reaccionó el Día de la Ira. El Día de la Ira fue el 15 de marzo del año 2011. Y respondió Bashar al-Assad con tal violencia, con tal capacidad de represión, que estalló una guerra civil que ha significado 13 años y medio de combates, la destrucción de ese país, de todas sus instituciones, de toda su infraestructura, y la conversión en Siria en un campo de batalla en el que luchaban todas las potencias mundiales, todas, cada una defendiendo sus intereses y cada uno con aliados. Entonces el régimen Bashar al-Assad sí hizo que Siria tenga una era de estabilidad, digamos, pero el precio de una represión violentísima y de que su país se convierta en un campo de batalla donde estuvieron en juego intereses muy variados de todas las grandes potencias mundiales y donde durante los próximos meses y años también se definirán muchas posiciones sobre la geopolítica mundial. Jorge, ¿cómo incidió en esa época? Citaba hace 13 años, 2011, perdón, la primavera árabe. ¿Incidió en unos y no en otros? A ver, la primavera árabe estalló en diciembre del año 2010, cuando un humilde trabajador, un vendedor ambulante tunecino,
en Túnez, se echó gasolina encima y se prendió fuego a lo bonzo para pedir libertades. Al día siguiente, en Túnez, la gente empezó a salir a la calle caudalosamente, levantándose contra el gobierno del presidente Ben Ali, del dictador Ben Ali, que ya estaba 31 años en el poder. Y lo derrocaron. Rápidamente la dictadura de Ben Ali cayó. Y ese momento en el mundo árabe estalló este movimiento generalizado de insurgencia, pidiendo lo mismo que había pedido este hombre que se inmoló quemándose en Túnez: libertad, democracia, pluripartidismo, prensa independiente, todas esas cosas que hacen la vida digna, que hacen la democracia, y que los dictadores y los aspirantes a dictadores no le entienden y no le dan importancia, pero los pueblos, cuando pierden eso, democracia, libertad, prensa independiente, pues reaccionan. A los pocos días cayó también el gobierno de Hosni Mubarak en Egipto. Y empezó la guerra civil que duraría hasta octubre de ese año, hasta octubre del año 2011, en Libia, que terminó con la caída de la dictadura de Mohamed el Gaddafi. Y el 15 de marzo ocurrió lo mismo en Siria. El pueblo se levantó pidiendo lo mismo: libertad, democracia, elecciones, pluripartidismo, prensa independiente. Pero el Assad reaccionó con tanta fuerza que generó que ese pueblo que se sentía oprimido se uniera, tomara las armas, se formó el Ejército Libre Sirio, y a partir de entonces pues empezó esta guerra civil, en la cual han ido surgiendo grupos pequeños que se han coaligado en unas ciertas épocas, que se han distanciado en otras épocas, y que finalmente ayer terminaron derrotando esa dictadura de 53 años. El grupo que encabezó este levantamiento en estos últimos días es un grupo relativamente nuevo, Hayat Tahrir al-Sham. Es un grupo que ha estado todos estos años en la pelea. Es una rama que del grupo Al-Qaeda. El grupo Al-Qaeda es un famoso grupo del bombazo a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en Nueva York, en el año 2001. Al-Qaeda creó una rama siria en medio de la guerra civil en el año 2012. En el año 2012 entró Al-Qaeda a participar, sintió que era la ocasión de tomar el poder y entró a participar, pero rápidamente ese grupo, Al-Qaeda, se fracturó en dos. Por un lado estuvo el grupo Al-Sham, el grupo de Mohammed Abu al-Julani, que es quien ayer logró entrar triunfante, victorioso en Damasco. Y por otro lado se formó el otro grupo, que era el que dirigía Abu Bakr al-Baghdadi, que formó el Estado Islámico. Este grupo feroz, terrorista, que en el año 2014, en el año enero de 2014, empezó una ofensiva que se tomó gran parte del territorio de Irak y gran parte del territorio de Siria, proclamó un califato y obligó a todas las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, a hacer una gran coalición para derrotar al Estado Islámico, lo que finalmente consiguieron en el año 2019, después de decenas de miles de muertos. Al-Julani prefirió tener una actitud más baja, después se separó también de Al-Qaeda, formó su propio grupo y formó después una coalición de grupos rebeldes que finalmente terminó ayer tomándose el poder. Era evidente que el régimen de Bashar al-Assad estaba podrido después de 53 años, y que el partido Hafez, el partido árabe socialista Hafez, el partido de Bashar al-Assad, había perdido toda implantación en el pueblo sirio, y que lo que mantenía a Bashar al-Assad, era sus aliados, dos principales, Rusia e Irán. Por lo tanto, ayer, con la caída de Bashar al-Assad, perdió obviamente Bashar al-Assad el poder que su familia había tenido 53 años. Pero Rusia e Irán sufrieron derrotas estratégicas dolorosas, enormes, de repercusión mundial. Ahora, ¿y quiénes están detrás de esto? Se ha dicho que Turquía y el gobierno de Erdogan estaría detrás de quienes irrumpieron finalmente y se han tomado el poder.
A ver, detrás del grupo de al-Juliani, al-Sham, el que terminó cayendo Alepo y Homs, tomando Alepo y Homs, parecería más bien haber una confluencia de intereses internacionales. Hay la otra fuerza, que es el Ejército Nacional Sirio, que también es una coalición de grupos rebeldes. Ahí sí, detrás está Turquía. Claramente Turquía es una potencia regional y obviamente ha alentado mucho al levantamiento en contra del régimen de al-Assad. Entonces, Turquía es uno de los triunfadores. Evidentemente, el Ejército Nacional Sirio, así se llama, es parte importante, es uno de los dos grandes ejércitos rebeldes que tomaron ayer Siria. Pero el otro es el movimiento, al-Sham, el movimiento, la coalición que dirige al-Julani, y que pues ahora entrarán a disputarse el poder, o empezarán a disputarlo por las armas, o lograrán algún tipo de entendimiento, un reparto del país. Pero además hay un hecho adicional. Actualmente aproximadamente la tercera parte, quizás un poco más de la tercera parte del territorio sirio, está en manos de las milicias kurdas. El pueblo kurdo es uno de los tres grandes pueblos sin patria. El pueblo kurdo es un pueblo enorme, 30 millones de personas, no tiene país, no tiene estado. El otro es el pueblo palestino. Y el otro, pueblo más chico y de alguna manera en desbandada, el pueblo romaní, el pueblo gitano. Son los tres grandes pueblos que no tienen país, que no tienen su patria. Bueno, los kurdos las milicias kurdas ocupan aproximadamente una tercera parte, tal vez hasta el 40% del territorio sirio. Los kurdos están enfrentados con los turcos. Turquía no reconoce la identidad nacional kurda. Dice son turcos de las montañas. No reconoce que hay un pueblo kurdo. Y los enfrentamientos entre los kurdos y los turcos, kurdos, muchos de los cuales viven incluso en Turquía, en las partes altas, han sido constantes. El pueblo kurdo, apoyado por los Estados Unidos, luchó contra el Estado Islámico y fue el que lo derrotó finalmente en el año 2019. El pueblo kurdo obviamente reclama el Kurdistán, es decir, un territorio para establecerse como se estableció el pueblo judío en Israel en 1948. Pero Turquía, que es otra potencia ocupante de Siria, no reconoce la identidad nacional del pueblo kurdo, a pesar de que el pueblo kurdo tiene una larga historia. Por ejemplo, en el año 1198, el mayor líder que ha tenido el pueblo kurdo, el sultán Saladino, sultán de Egipto y Siria, derrotó a los grandes reyes europeos que habían ido a tratar de recuperar para la cristiandad los santos lugares en la Tercera Cruzada. Derrotó al rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, derrotó al rey de Alemania, Federico I Barbarroja, derrotó al príncipe de Hungría, al rey de Francia. O sea, Saladino fue un gran militar. Lamentablemente no pudo continuar, sus herederos no pudieron continuar su obra, y el pueblo kurdo no llegó a tener 1000 años después o 900 años después, sigue sin tener un pueblo. Pero los turcos no lo reconocen, y tanto Turquía como los kurdos ocupan porciones territoriales importantes de Siria. Empezará la disputa, y otra pregunta es, ¿qué harán? Y pronto, y con dureza, Irán y Rusia, para recuperarse de la derrota estratégica tan grave que sufrieron ayer en Siria? Jorge, ¿y el papel de Rusia y Putin, acaso no defendían al Assad, que finalmente lo dejaron, lo abandonaron? ¿Qué pasó? A ver, en el año 2019, cuando los kurdos terminaron de derrotar al Estado Islámico, Rusia también entró con Ato y Garabato a participar en la guerra civil, a respaldar al régimen de Bashar al-Assad, porque Rusia tiene un interés estratégico muy importante en Siria. Rusia es un país que nació encerrado, tiene un territorio enorme, el más grande del mundo, pero vivió encerrado en su clima. El gran zar Pedro el Grande, en el siglo XVIII, creó la ciudad de San Petersburgo para darle salida a Rusia
al Golfo de Finlandia, a los mares del norte, al Ártico. Después, otra de las grandes gobernantes rusas, Catalina la Grande, tomó la península de Sebastopol, la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol para darle acceso a Rusia al Mar Negro, pero siempre tuvo la obsesión, nos falta llegar a aguas cálidas, y Rusia siempre quiso llegar al Mediterráneo, siempre quiso tener una base militar en el Mediterráneo, una presencia en el Mediterráneo, porque le parecía que era indispensable para salir de ese encierro histórico de Rusia. Y con Siria lo estaba consiguiendo. Este momento, o hasta ayer, digamos, hasta ayer, cuando estaba el régimen de Bashar el-Assad, Rusia tenía una base naval en Tartus y tenía una base aérea en Latakia, a orillas del Mediterráneo, en Tartus y en Latakia, a orillas del Mediterráneo. Rusia, a través de Siria, tenía al fin acceso al Mediterráneo, algo que quiso 400 años, 300 años. Lo perdió. Ayer, esta madrugada, según las versiones que circularon en la prensa, los barcos rusos y los aviones rusos, los barcos rusos salían cruzando el Mediterráneo, los aviones rusos volvían a las bases, posiblemente en la península de Crimea. Rusia ha perdido su salida al Mediterráneo. Es una pérdida geoestratégica importantísima, pierde presencia y pierde influencia en todos los asuntos del Oriente Medio. ¿Cómo reaccionará? ¿Tratará de lograr un éxito pronto y significativo y sangriento en la guerra de Ucrania para decir seguimos en la pelea, aquí estamos, somos una potencia? ¿Intentará abrir otro frente? Meterse en Moldavia, meterse en Polonia, meterse en alguno de los países bálticos, en Estonia, en Letonia o en Lituania. ¿Y qué hará Irán? Irán también perdió, ellos habían hecho lo que llamaban una red de resistencia, que era una red que tenía continuidad geográfica desde Teherán, en Irán, hasta el Mediterráneo. Empezaba en Irán, seguía con los hutíes, que son sus aliados en Yemen, seguía en Irak, donde hay milicias pro-iraníes muy fuertes, seguía en Siria y terminaba en Líbano. Al haber perdido Siria, se rompe esa red de continuidad. Es una derrota geopolítica muy importante, muy severa para Irán, que puede reaccionar acelerando su programa de enriquecimiento de uranio para dotarse de armas atómicas. Hoy Irán se debe sentir muy solo, ha perdido aliados, se va quedando solo en medio de un mundo hostil. Está su enfrentamiento con Israel, por supuesto, y está su enfrentamiento dentro del Islam, dentro de los pueblos con religión musulmana, contra los sunitas. En el mundo musulmán, aproximadamente el 85% de los musulmanes del mundo, que son unos 1.200 o 1.300 millones, el 85% son sunitas, el 15% son chiitas. Irán es chiita, por lo tanto está en minoría frente a musulmanes sunitas que sobre todo tienen su base en Arabia Saudita y en todos los principados del Golfo. Este momento Irán se quedó muy solo. ¿Qué va a hacer? Tal vez dotarse o apresurar sus procedimientos para dotarse de armas nucleares y sentirse así más fuerte y recuperar la presencia, la importancia, la influencia que perdió ayer con su grave derrota en Siria. Jorge, y ahora Israel, que también linda con Siria, estuvo en los altos del Golán. ¿Qué va a pasar con el régimen de Netanyahu frente a Siria y la situación interna? Muy incierto lo de Israel, porque es evidente que hoy hay, a partir del 7 de octubre del año pasado, hay dos Israeles, ¿no? Un Israel militarista, expansionista, que sigue a Benjamín Netanyahu, a su primer ministro, quien evidentemente aprovechó el ataque, que fue un ataque criminal, un ataque terrorista, el de Hamas del 7 de octubre del año pasado, aprovechó ese ataque para, pues, quitarle toda fuerza y en lo posible quitarle toda representación al pueblo palestino, incluso negarle su derecho a tener un Estado palestino, que es lo que decidieron las Naciones Unidas en noviembre de 1947, cuando partieron Palestina y le dieron 14,000 kilómetros cuadrados al pueblo judío para que estableciera su país, Israel.
esa resolución, la 181, también le da al pueblo palestino el derecho y el territorio para que constituya su Estado. Pues parecería que Benjamín Netanyahu está tratando de barrer de la zona al pueblo palestino, obligándolo a refugiarse, a irse, a meterse en Jordania, en Irak, en Siria, donde pueda, para no tener que compartir la Palestina histórica con el pueblo palestino, como mandó la resolución 181 de las Naciones Unidas, por la cual nació Israel. Pero hay otro Israel, el Israel democrático, el Israel moderno, el Israel tecnológico, que se opone a Netanyahu, que se opone a sus planes guerreristas, que sale todos los días o sale con frecuencia a las calles a protestar contra Netanyahu, a atribuir la continuación de la guerra, la prolongación de la guerra a los afanes de Netanyahu de perpetuarse en el poder, que obviamente pues quiere que esta caída de Siria no sea aprovechado militarmente o políticamente por Israel. Israel, como tú bien dijiste, pues ocupa los altos del Golán, que son Siria, desde la guerra de 1967, querrá aumentar su presencia en Siria, aprovechándose la debilidad de Siria, querrá neutralizar a grupos de combatientes árabes o palestinos potencialmente peligrosos, o simplemente pues reforzará sus fronteras, tratará de mantener su seguridad sin seguir el expansionismo de Netanyahu, el militarismo de Netanyahu. Yo espero que se imponga el Israel democrático, el Israel que nació en 1948 y que ha sido en el Oriente Medio un ejemplo de democracia en medio de un lugar turbulento, lleno de dictaduras y lleno de autoritarismos. Pero lamentablemente pues hoy manda Netanyahu y ¿qué planes puede tener? Podrían ser expansionistas. Jorge, y en este ambiente, en esta coyuntura, cierre de año, situación de Siria en estas condiciones, va a llegar el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump el 20 de enero. ¿Cuánto pudiera incidir su política? Podría incidir mucho. Los Estados Unidos, pues, son la mayor potencia mundial, tienen la economía más grande del mundo todavía, pero sobre todo tienen un enorme poder de admiración y emulación. Muchísimos pueblos, muchísimas personas, millones y millones de personas en el mundo entero ven a los Estados Unidos como una referencia y a su democracia como un estímulo. Claro, hoy puede haber un giro. Donald Trump es un hombre que tiene posiciones radicales, que sacó al partido republicano de su posición que ha sido históricamente conservadora, de centro derecha, para volver un partido radical, extremista, xenófobo, intolerante, intransigente, no dialogante. Y entonces puede pasar cualquier cosa. Tiene un vínculo muy fuerte con otro líder de la extrema derecha, que es Benjamín Netanyahu. Tiene otro acuerdo con otro líder de la extrema derecha, que es el presidente ruso Vladimir Putin. Y pues puede tratar de decirle a Benjamín Netanyahu que aproveche esta circunstancia del desplome de Siria para expandirse, para librarse de todos sus enemigos, para ampliar la guerra, para avanzar incluso a un enfrentamiento con Irán. Y claro, Benjamín Netanyahu puede sentir alentado y respaldado para hacerlo. Espero que no. Europa, evidentemente, tiene un papel importante de moderación. Europa tiene una vieja alianza histórica con los Estados Unidos, son parte tanto de las alianzas atlánticas, sobre todo de la OTAN, como necesitan tener un comercio, una actividad económica muy activa. Si el presidente Trump, que no lo hizo en su primer mandato, logra en el segundo mandato entender la importancia de mantener esas alianzas que con tanto cuidado y con tanta prudencia y con tanta habilidad han tejido los gobiernos americanos, republicanos y demócratas durante años, pues es posible que los planes de Trump se apacigüen un poco. Pero si él sigue con su agenda ultra, con su agenda radical, con su agenda intransigente,
pues puede generar conflictos en Oriente Medio. Como te decía, hay demasiados intereses que confluyen hoy en Siria. Siria hoy no está ocupado por un grupo político, no está ocupado por el grupo de Al-Sham, que fue el que ayer llegó con Al-Julani, con Mohamed Abu Al-Julani al poder, sino que está ocupado por una serie de milicias que responden a intereses muy cruzados. Y es una zona que interesa a Rusia, a los Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a todos los países del Oriente Medio, y que obviamente disputarán posiciones en los próximos meses. Si ahí no se mueven todos los gobernantes con extrema prudencia, incluido Donald Trump, que no es exactamente un hombre tinoso y prudente y sabio en sus declaraciones, puede generar un caos, puede llegarse a una guerra de alto alcance. O, si es que se portan tinosos, si es que se portan prudentes, si es que reconocen los derechos de todos los pueblos, no solamente de unos, de todos, se puede pacificar la región y se puede volver a esa estabilidad regional que dio durante muchos años la presencia de Siria y que, como te contaba, era lo que decía Henry Kissinger: en el Oriente Medio no se puede hacer la guerra sin Egipto, ni la paz sin Siria. Si pacifican Siria, pueden ayudar a pacificar todo el Oriente Medio. Si no lo pacifican, el Oriente Medio puede volver a convertirse en un polvorín eternamente a punto de estallar. ¿Y el papel de Irán, Jorge, en estas condiciones? Irán, como te decía, Miguel, fue uno de los derrotados ayer. Es evidente que tiene una alianza muy fuerte, muchos intereses cruzados en Siria, y ese eje de la resistencia que hoy se le rompió al perder Siria. En los últimos años, Irán ha estado haciendo un proyecto, un programa de desarrollo nuclear, cuyo objetivo final, que el gobierno de los ayatolás siempre desmintió, pero que es evidente. Su fin es dotarse de armas nucleares, de convertir a Irán en una potencia atómica. Durante el gobierno del presidente Barack Obama, hubo una gestión internacional en que participaron incluso Rusia, Alemania, China, el Reino Unido, para forzar a Irán a seguir con su programa nuclear únicamente para fines pacíficos. Es decir, hacer un desarrollo nuclear para dotar a Irán de una electricidad, energía eléctrica, energía para desarrollarse económicamente. Y para eso, el presidente Barack Obama y sus aliados lograron que el programa nuclear iraní sea supervisado por la Comisión Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Entonces, durante varios años, el programa nuclear iraní estuvo supervisado por expertos internacionales para asegurarse que no sea utilizado para construir bombas atómicas. Lamentablemente, en la primera presidencia de Donald Trump, en uno de esos arrebatos de radicalismo que le caracterizan, rompió ese acuerdo, con lo cual el programa nuclear iraní dejó de ser supervisado por las Naciones Unidas, por la Comisión Internacional de Energía Atómica. Por lo tanto, no sabemos cuánto ha avanzado Irán en la construcción de una bomba atómica. Se ha sabido en las últimas semanas que han aumentado el enriquecimiento de uranio, que está llegando incluso al 70%, es decir, muy cerca de ese 90% de enriquecimiento de uranio que se necesita para construir armas atómicas. Este momento, Irán, sintiéndose débil, sintiéndose sin aliados en la región, sintiendo que esa red estratégica se le rompió al perder Siria, puede sentirse débil y puede sentir que necesita fortalecerse acelerando su programa atómico y dotándose de armas nucleares. Eso puede ser también un revés de la situación en todo el Oriente Medio, que agravaría inmensamente el peligro de una guerra en gran escala, una guerra mundial a partir de las armas nucleares iraníes. Por lo tanto, ojalá el presidente Trump dé marcha atrás en esa ruptura que hizo en su primer mandato del acuerdo internacional sobre Irán, acepte, entienda el valor, la importancia del acuerdo que logró el presidente Barack Obama y se vuelva a la supervisión del programa nuclear iraní a cambio de que levanten algunas sanciones económicas a Irán, de manera que podamos quedarnos tranquilos de que Irán no está produciendo armas atómicas. Pero hoy,
con la situación de Irán, de Siria, sin resolverse a plenitud, con demasiados intereses, demasiados soldados de demasiados grupos rebeldes que representan demasiados intereses extranjeros de las grandes potencias. Hoy, con esa situación de convulsión incierta en Siria, pues ahí puede pasar cualquier cosa. Se puede pacificar Siria o puede convertirse en un polvorín altamente peligroso para el mundo entero. En resumen, Jorge, ¿el polvorín está latente con un futuro incierto en Medio Oriente? Sí, hay que esperar que las grandes potencias, por ejemplo, el líder del grupo Al-Sham, el que tomó ayer Damasco, Mohamed Abu al-Julani, es un hombre que tuvo comienzos en grupos terroristas, participó, como te decía, en Al-Qaeda en el año 2012, después rompió con Al-Qaeda, rompió después con el Estado Islámico, con Abu Bakr al-Baghdadi, y siguió su rumbo. Ha logrado en las zonas que ha controlado extensas zonas de Siria a lo largo de la guerra civil, sobre todo las áreas en el noroeste exactamente en el noreste de Siria. Y en esas áreas que controló, estableció estructuras de gobierno, no solamente para administrar esas zonas civil y militarmente, sino también creando escuelas, hospitales, es decir, procediendo como un gobierno, un esfuerzo de pragmatismo que ayer, cuando llegó a Damasco y dio su primer discurso en la gran mezquita de los Omeya en Damasco, trató de demostrarse como un hombre prudente, que no amenaza, que está dispuesto a pacificar Siria y a gobernarlo democráticamente. Dijo: no voy a ser un peligro para los Estados Unidos, no voy a ser un peligro para Europa, no voy a ser un peligro para el Occidente, no voy a ser un peligro para la estabilidad del mundo. Ojalá, pero hay otro sector que no está controlado por al-Julani, que está controlado por otras fuerzas, incluso, como te decía, del 30 al 40% del territorio está controlado por los kurdos, por el pueblo kurdo, que tal vez quiera aprovechar su situación para crear al fin su Kurdistán, su propio país. Entonces hay todavía demasiadas preguntas sin resolver. Este momento hay en Siria demasiados grupos armados, todos ellos muy armados, incluso con armas muy pesadas, que históricamente están enfrentados unos con otros y que además representan los intereses de las grandes potencias mundiales. ¿Cómo se resolverá ese juego de poder en Siria? Es hoy una incertidumbre. Ahí están los Estados Unidos, está Rusia, está Irán, está Israel, está Arabia Saudita, está Turquía, están todas las grandes potencias. Cada una tiene sus intereses. Unos querrán pacificarlo. Los Estados Unidos, los aliados occidentales, les interesará la pacificación y la estabilización de Siria. Rusia perdió mucho, Irán perdió mucho, querrá recuperarlo. A lo mejor piensa que si la guerra continúa de alguna manera, pues puede recuperar Rusia lo que ha perdido, su presencia, su salida al Mediterráneo. Entonces, todavía es muy incierto, hay muchos intereses, es una zona vital para el mundo, y toda la estabilidad mundial, el juego del poder mundial hoy está, muy circunstancialmente está en Siria, como ayer pudo haber estado en Ucrania. Por lo tanto, pues habrá que estar muy pendiente en las próximas semanas y meses, porque lo que ocurra ya en Siria va a repercutir en el mundo entero, incluso en un país tan lejano y tan distante y tan desinteresado de los temas del Oriente Medio como es en general el Ecuador. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos tras el derrocamiento del dictador de Siria, Bashar al-Assad, y esta incertidumbre que se mantiene en Oriente Medio. A Jorge Ortiz García, muy amable, Jorge. Gracias, Miguel, buenos días. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y Buscando la Verdad volvemos para hablar sobre las implicaciones de la aprobación de la ley de alivio financiero y su puesta en vigencia. Invitado el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. El grupo musical Mugre Sur representó el ahorcamiento del presidente Daniel Noboa como parte de su actuación en un festival organizado por el municipio de Quito. Este insólito hecho mereció el rechazo mayoritario de la ciudadanía por considerarse un acto injustificable y violento. El correísmo, sin embargo, ha respaldado abiertamente lo que denominan como expresión artística. El concejal Michael Aulestia ha solicitado explicaciones al director de cultura del municipio, puesto que el evento recibió $800,000 del dinero público municipal. Esto es Exa Informa por Exa FM. La Navidad es música. La Navidad es exacta. Vívela. Exa es la Navidad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Iniciamos la temporada de las langostas del Pacífico. Nuestro chef les invita a disfrutar del Festival de Langostas en sus diferentes presentaciones. A la parrilla, al termidor, pastas, ceviche, ensaladas espectaculares. Las langostas se encuentran